Buenas a todos. Vamos a ver el examen de septiembre del 2024 de la asignatura Contabilidad de Costes de AD en la UNED. Es un ejercicio que versa sobre el modelo ABC. Vamos a ver la organización técnico-económica. Mesasa es una empresa industrial que se dedica a la fabricación y venta de dos tipos de mesas de oficina, las mesas A y las mesas B. La empresa, para un mejor análisis y control de su gestión, aparece dividida en un centro auxiliar, que es administración, y en 4 centros principales, uno de compras, 2 productivos, que actúan de manera sucesiva, preparación y acabado, y otro de ventas. La madera, única materia prima que utiliza la empresa, se incorpora en el centro de preparación, que se encarga de cortar y preparar la madera en tablas, listones, etc. El proceso productivo que se realiza en él se empieza y acaba en el día, por lo que en este centro no hay producción en curso. En este centro se obtiene madera preparada que se almacena antes de pasar al centro de acabado y virutas que se venden al peso como leña. Representan un 20% del total de los kilos de madera consumida. En el centro de acabado, que se encarga del montaje de los dos tipos de mesas, sí existen por lo regular mesas en curso de montaje pendientes de ser terminadas. Las mesas A se obtienen a partir de 4 kilos de madera preparada y las mesas B incorporan 5 kilos de madera preparada. Vamos a hacer un esbozo de lo que sería el proceso técnico de esta empresa. Entonces se incorpora una única materia prima al centro de preparación, de aquí sale madera preparada y virutas que se van a vender. Representan el 20%, nos han dicho, del total de los kilos de materia prima consumida. Después la madera preparada se almacena, pasa después parte de ella a acabado y de aquí pues lo que se hace es ese proceso de acabado donde da lugar a las dos mesas que son objeto de venta por parte de esta empresa. Mesa A y mesa B, con esta equivalencia en kilos. Una mesa A supone 4 kilos de madera preparada y una mesa B 5 kilos. Bien, nos dan los datos comunes a la contabilidad general y a la contabilidad de costes, las existencias iniciales de madera, material de oficina, madera preparada, mesas A, mesas B. Compras del periodo de madera, material de oficina. Los gastos por naturaleza del periodo, que son gastos que provienen de la contabilidad financiera, nos dicen que se dan repartidos en los centros de actividad del cuadro que tenemos a continuación. Ventas de mesas A, de mesas B y de las virutas. Otros ingresos del periodo, beneficio procedente de la venta de un vehículo. Y pasamos al tercer bloque que tenemos de información, que son los datos de fabricación. Tenemos los centros con sus respectivos con el respectivo reparto de costes indirectos. Aquí abajo nos dicen lo que se incluye o no se incluye. Esto nos va a implicar pues diferencias de incorporación en cuanto a criterio que utiliza la contabilidad financiera para calcular el resultado y la contabilidad de costes. Lo veremos al final cuando tengamos que calcular el resultado analítico. Nos dicen que en el centro de preparación se han fabricado 50.000 kilos de madera preparada. En el centro de acabado se ha empezado y terminado 5.000 mesas A y 6.000 B. Al final del periodo queda en curso de fabricación 200 mesas de B, con un 80% de la materia prima incorporada y el 100% de los costes indirectos. ¿Vale? La empresa sigue el criterio de considerar como coste de las virutas únicamente el coste de la madera consumida. Importante esto que nos olvide. Criterio de valoración, coste medio ponderado, y después nos da información sobre las existencias finales. Según el inventario físico, tendríamos madera, material de oficina, madera preparada, productos en curso de elaboración, que son las mesas B, y después los productos terminados, que serían mesas A y mesas B. Bien, como es bajo el modelo a veces este ejercicio, pues nos van a dar el cuadro donde los centros que tenemos los dividimos en actividades. Aquí están descritas las actividades, el coste por actividad, sabiendo que lo que tenemos, la cifra que tenemos aquí en negrita, simplemente corresponde a lo que tenemos en el cuadro de costes indirectos. Lo que pasa es que aquí lo vamos desglosando por las actividades que se realizan en cada centro. Los generadores de costes, ¿vale? Son, digamos, las unidades de medida que vamos a utilizar para saber cuáles son los costes o cómo podemos imputar estos costes por actividad a los productos. Entonces, pues tendríamos esta serie de generadores, ¿vale? Para cada uno de los centros.
Es, digamos, el equivalente a las unidades de obra cuando estamos haciendo algún ejercicio con el modelo eurocontinental. Las unidades de obra nos permiten repartir los costes indirectos entre los productos. Pues aquí los generadores de costes hacen la misma función, pero con respecto a las actividades. Bien, con el fin de simplificar los procesos de asignación, la empresa, por ser a actividades idénticas con el mismo generador de costes y mismo coste unitario, lo que ha hecho es reclasificar pues una serie de actividades. Y aquí en este cuadro pues lo que nos dan es el consumo de actividades a través de los generadores de costes que aparecen en el cuadro siguiente. Es decir, los productos que tenemos, materias primas, materia preparada, mesas A, mesas B y mesas B en curso, pues van a consumir, pues por ejemplo, van a consumir generadores, como por ejemplo, pues en las compras, pues órdenes de compra. Entonces, la mesa, la madera pues va a consumir 60 órdenes de compra, o por ejemplo, en el caso de el centro de acabado, tenemos como actividad el barnizado de madera y el generador es horas hombre, pues habrá determinadas horas hombre que se han utilizado para barnizar las mesas A y habrá determinadas horas hombre que se habrán utilizado para barnizar las mesas B. ¿Vale? Eso es lo que llamamos el consumo de generadores. Que lo tendríamos, por ejemplo, aquí. No se ve muy bien, está pixelado, pero de momento pues no tenemos otra información que este cuadro. Entonces, por ejemplo, aquí pulimentado y barnizado de madera, pues tendríamos para las mesas A pues 580 horas hombre y para las mesas B 450. ¿Vale? Esto sería, digamos, el concepto que tenemos de consumo de actividades a través de los generadores. Después nos dicen que se considera que las actividades del centro de administración pertenecen al grupo de actividades a nivel de la empresa y, por tanto, no van a formar parte del coste de los productos. Los tendremos en cuenta, o lo tendremos en cuenta, para calcular después el resultado. Bien, comenzamos entonces con las preguntas de carácter práctico. Pregunta 5. En el asiento del recibo de las restantes cargas incorporables indirectas, el abono a gastos y dotaciones refleja sería por. Bien, dado que este ejercicio o esta pregunta nos la están dando sin asientos, pues bueno, lo vamos a ver de manera que entendamos cómo se calcula ese abono de gastos y dotaciones reflejas sin pararnos a ver el asiento. ¿Vale? Hay en el canal algún examen más que sí que incluye esta pregunta con el enfoque de cuál sería el asiento correcto. Entonces simplemente pues bueno, revisáis la lista de contabilidad de costes y ahí os va a aparecer. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver cómo es el reparto de los costes indirectos a través de los centros. Tenemos un total de 6.131.402. ¿Vale? Entonces, los gastos por naturaleza que venían de la contabilidad financiera se han repartido entre los centros y por un total de 6.131.402. Entonces, los costes indirectos de los centros, por tanto, los vamos a tener en cuenta con ese importe. Debajo nos dan lo siguiente. Nos dicen que no se ha recogido en este cuadro 148.640 unidades monetarias de gastos de personal por corresponder a una indemnización por despido. Una indemnización por despido es un gasto que contabiliza la contabilidad financiera, pero no es algo de carácter habitual o recurrente en nuestra contabilidad de costes, entonces no lo vamos a considerar como coste. Pero como lo recibimos de la contabilidad financiera, vamos a tenerlo en cuenta. Es decir, vamos a tener en cuenta en un principio todo lo que estamos recibiendo de la contabilidad financiera, que sería esto y ahora más la indemnización por despido. También tenemos la dotación a la provisión por operaciones comerciales, que también la recibimos de la contabilidad financiera, aunque no es coste para la contabilidad de costes. Pues la anotamos también en 7.850. Bien, después que tenemos los intereses de capital propio de la empresa. Esto es un coste para la contabilidad de costes y no es gasto para la contabilidad financiera. Entonces lo que vamos a hacer es restarlo. Y por último vamos a tener en cuenta el consumo de material de oficina. El material de oficina sería en nuestro caso un coste indirecto que vía asiento lo tenemos que registrar en el haber, y si tenemos este ejercicio sin el asiento, pues lo que vamos a hacer es restarlo.
¿Cómo calculamos este consumo de material de oficina? Pues el consumo siempre se calcula de la siguiente manera. Serían las existencias iniciales más las compras menos las existencias finales. Entonces, existencias iniciales de material de oficina son 10. Compras son 30, es decir, 10 más 30, 40. Y existencias finales son 5.000, entonces 40 menos 5.000, pues tendríamos un valor de 35. Lo restamos y ahora hacemos toda esta operación y tendríamos el abono a gastos y dotaciones reflejadas por este importe. Pero ya digo que hay algún otro examen o algún otro ejercicio en el canal donde especificamos lo que es el funcionamiento del asiento, ¿vale? Entonces no nos vamos a parar más en esto, sino que ver simplemente cuáles son las operaciones que hay que hacer para llegar a esta solución. Bien, pregunta 6. El coste unitario de compra de la madera, redondeado con 2 decimales, es de... Bien, el coste unitario de compra. Pues tenemos que saber cuáles son las compras de madera. Nos dice el enunciado que son 60.000 kilos por un valor de 3.030.000 unidades monetarias. Bueno, pues vamos a tomar esto como dato y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el coste indirecto del centro de compras, que serían 90.000. ¿Por qué lo cogemos todo? Pues porque si vemos nuestro esquema, solo tenemos una materia prima, con lo cual el coste del centro de compras, el coste indirecto del centro de compras, se imputa en su totalidad a la única materia prima que tenemos. Si tuviéramos 2 materias primas, pues ya necesitaríamos, en este caso, generadores para poder repartir los costes por actividad. Pero como solo hay una materia prima, pues todo el coste del centro de compras es exclusivamente imputable a ella. Por lo tanto, 90.000, que se lo subamos a la compra de madera, nos daría un importe de 3.120.000. ¿Cómo calculamos el coste unitario? Pues 3.120.000 entre el número de kilos que hemos comprado de madera, que serían 60.000. Esto nos da 52 unidades monetarias el kilo. Entonces, respuesta correcta, pues la B. Pregunta 7. El coste de la madera consumida como elemento de coste de producción de los productos fabricados en el centro de preparación asciende a... Bien, coste de la madera consumida, es decir, necesitamos el consumo de madera como elemento del coste de producción de los productos que se fabrican en el centro de preparación. Del centro de preparación sale la madera preparada y las virutas. Bien, lo que tenemos que hacer para calcular el consumo es hacer el inventario permanente de la materia prima madera. Nos dan en el enunciado lo que son las existencias iniciales, 10.000 unidades, nos dan este importe, lo dividimos y tendríamos el precio unitario. Las compras son 60.000 kilos al coste total de la compra, que sería estos 3.120.000, incluidos los costes indirectos. 320 y aquí tendríamos pues lo que hemos calculado en la pregunta anterior, 52, que sería el coste unitario. Después, el consumo, pues la madera la van a consumir tanto la madera preparada como las virutas. Entonces, nos dice en el enunciado que se preparan 50.000 kilos de madera y que el 20% del total de la materia prima consumida corresponde a las virutas. Entonces, tenemos que hacer pues una mini ecuación, es decir, 50.000 kilos más el 20% del total de madera consumida, pues nos va a dar la madera consumida. De aquí lo que hacemos es despejar la X y tendríamos que el total de madera consumida ha sido de 62.500 kilos, correspondiendo 50.000 kilos a la madera preparada y 12.500 a las virutas. Bien, una vez que tenemos entonces el consumo desglosado en los dos productos que salen de preparación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es calcular el coste medio ponderado. Coste medio ponderado lo calculamos sumando los importes de las existencias iniciales más las compras y dividiendo esa suma entre las cantidades de las existencias iniciales más las compras. Nos daría, por tanto, un coste medio ponderado de 51,10, que para 50.000 kilos pues tendría un importe de 2.555.000. Y ojo, hay que tener cuidado porque es una de las opciones que barajan como correcta, pero no lo sería porque aquí solo tendríamos el consumo de la madera preparada, el consumo de madera por parte de la madera preparada. Pero nos dicen que calculemos el coste de la materia consumida, es decir, el consumo, de la madera
pero para o como elemento del coste de producción de los productos fabricados en el centro de preparación. Y son dos: madera preparada y virutas, ¿vale? Bien, pues entonces, dicho esto, tendríamos también la valoración de las virutas en cuanto al consumo de madera, 12.500 a 51,10, pues nos daría este importe. Total del consumo, pues sería la suma de los dos, que sería 3.193.750. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Seguimos con el inventario, porque si surgen diferencias de inventario, las vamos a tener en cuenta a la hora de calcular el resultado. Entonces, las existencias finales según el inventario serían 10.000 más 60 menos 62.500, que nos darían 7.500 kilos. Pero el enunciado nos dice que las finales según inventario físico o real serían 7.400 kilos. Por lo tanto, aquí hay más existencias de las que debería haber. Hay que darle, por tanto, una salida en el inventario a la diferencia entre 7.500 kilos y 7.400. Serían 100 kilos, que como es una salida se pone debajo del consumo. 100 kilos valorados al coste medio ponderado, pues sería un importe de 5.110. Y tendríamos por último las existencias finales, que son 7.400 kilos según recuento real, valoradas a 51,10, que es el coste medio ponderado, y nos daría este importe. Bien, entonces seguimos ahora ya con la pregunta 8 y nos dicen: el coste unitario de producción de la madera preparada es el siguiente. Vamos ya con costes de producción, en este caso de la madera preparada. ¿Qué costes, qué elementos de coste tiene la madera preparada? Pues va a tener el consumo de madera y los costes que haya en el centro de preparación, costes indirectos. Bien, el consumo de madera ya lo tenemos en el inventario, que serían 2.555.000, y los costes indirectos del centro de preparación, pues también los tenemos. Vamos a ver cuáles son los costes indirectos del centro de preparación y son de un total de 1.395.000. ¿Y por qué los vamos a imputar solo a la madera preparada cuando de aquí salen tanto la madera preparada como las virutas? Bueno, pues porque nos dice el enunciado que el único coste que se imputa a las virutas es el de el consumo de madera. Entonces, todo el coste indirecto del centro de preparación, ¿vale?, lo va a asumir la madera preparada. Por lo tanto, 1.395.000, que sumado al consumo de madera nos daría el coste de producción de la madera preparada. Como nos piden el coste unitario, dividimos entonces ese coste entre el número de kilos de madera preparada que se producen, que son 50.000, y nos daría ese coste unitario, que es 79 unidades monetarias el kilo. Entonces, respuesta correcta, la C. 9. Kilogramos de madera requeridos para obtener las virutas que se venden al peso como leña. Bueno, pues ya los tenemos aquí, que son 12.500, que nos ha salido simplemente de la diferencia entre 62.500 y 50.000 kilos, ¿vale? 12.500 kilos de viruta. Entonces la respuesta correcta pues sería la C. Ahora nos hacen un cambio en el enunciado. Nos dicen: supongamos que el coste de producción de la madera preparada fuera de 3.950.000 unidades monetarias. Pregunta 10. El coste de la actividad pulimentado y barnizado de madera reclasificada requerida para fabricar las mesas A es de... Bien, entonces para fabricar las mesas pues tenemos el centro de preparación y el centro de acabado. Y dentro del centro de preparación, pues por ejemplo tenemos el pulimentado de madera como actividad. Y dentro del centro de acabado tenemos el barnizado de madera. Bien, entonces cada una de estas actividades tienen el mismo generador y además, como nos dicen aquí, ¿vale?, tienen el mismo generador de coste y el mismo coste unitario. Entonces se pueden reclasificar y aquí pues nos han puesto que podemos tener el pulimentado y barnizado de madera reclasificada, digamos, de forma conjunta. Bien, pues entonces lo que tenemos como coste del pulimentado de madera es 1.187.500 unidades monetarias y de barnizado de madera es 1.092.500.
Y además tenemos que, por ejemplo, aquí las horas hombre empleadas en el pulimentado son de 1250 y en el barnizado pues son de 1150. Bien, con esta información vamos a hacer lo siguiente. El coste de pulimentado más barnizado, que lo acabo de nombrar, lo vamos a sumar, que sería un total de 2.280.000. Y el número de generadores que tenemos en cada una de las digamos, actividades, pues sería un total de 2.400. Si sumamos aquí 1.250 de pulimentado y 1.150 de barnizado de madera. ¿Qué hacemos con esta operación? Pues así tenemos el coste por generador, que sería de 950. Y ahora, una vez que tenemos el coste por generador, pues vamos a ver cuántos generadores ha consumido las mesas A. ¿Dónde los vamos a ver? Los vamos a ver en la segunda tabla. Vamos aquí a mesas A, vamos a pulimentado y barnizado de madera, ¿vale? Y tenemos que ha consumido 580 generadores, que son 580 horas hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que para pulimentar y barnizar las mesas A se han utilizado 580 horas. 580 horas al precio o al coste del generador, pues nos daría el coste de esta actividad para fabricar las mesas A, que sería de 551.000 unidades monetarias. Entonces la respuesta correcta sería la A. Pregunta 11. El coste de producción de las mesas A asciende a... Ya tenemos o ya estamos en esta parte del ejercicio donde tenemos que calcular el coste de producción de un producto terminado, en este caso la mesa A. ¿Qué elementos de coste tiene? Pues el consumo de madera preparada y los costes indirectos del centro de acabado. Bien, el consumo de madera preparada lo vamos a calcular a través del inventario. Tenemos las existencias iniciales, nos las dan como dato, 4.000 kilos, 262.000 de importe, sacamos el precio dividiendo. Fabricación, también como dato, nos dan 50.000 kilos de madera preparada, el coste es 3.950.000 y el coste unitario sería 79. En este caso nos coincide lo que es el cambio de enunciado con lo que nosotros hemos calculado en la pregunta 8. Hay ejercicios en los que no suele suceder, es decir, calculamos aquí un coste de producción y después pues aquí nos lo cambian a otra cifra diferente. Pero en este caso coincide. Bien, ahora el consumo. ¿Cuántos kilos van a consumir la mesa A y la mesa B? Bien, nos dicen lo siguiente, que hemos fabricado 5.000 mesas A. Pero claro, en la madera preparada la unidad de medida que tenemos son los kilos, entonces necesitamos una equivalencia de mesa kilos. ¿Cómo lo hacemos? Con la información que nos da el enunciado. Nos dice que una mesa A equivale a 4 kilos o se han utilizado 4 kilos de madera preparada para fabricar esa mesa. Entonces, si multiplicamos las 5.000 mesas por 4, pues tendríamos 20.000 kilos que hemos utilizado de madera preparada para fabricar estas 5.000 mesas. Entonces ya tenemos aquí el consumo por parte de A. Con B vamos a hacer lo mismo, pero es un poco más complicado en el sentido de que en el producto mesa B tenemos producción en curso. Entonces nos dicen que se han fabricado, se ha empezado y terminado fabricar 6.000 mesas, pero hay 200 mesas en curso. Entonces si multiplicamos 6.000 mesas por el número de kilos que utilizamos de madera preparada, que son 5, pues tendríamos 30.000 kilos. Pero sobre las 200 mesas en curso nos dicen que estas mesas llevan el 80% de la madera preparada incorporada. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta solo el 80% de las 200 mesas. Entonces, 80% de 200 sería 160 mesas. Si 160 mesas las multiplicamos por 5 kilos, nos va a dar un total de 800 kilos que se han incorporado para fabricar estas 200 mesas que todavía están en curso. En total, por lo tanto, la mesa B tiene un consumo de 30.800 kilos. Bien, por lo tanto, tenemos ya el consumo,
en unidades, en kilos, y ahora calculamos el coste medio ponderado. Sumamos los importes de iniciales y fabricación y lo dividimos entre las unidades. Nos daría un coste medio ponderado de 78. Valoramos, por lo tanto, el consumo de la mesa A, 20.000 a 78, 1.560.000. Hacemos lo propio con B. Con B aquí está totalizado y aquí lo tenemos desglosado en producción terminada y en curso. Bien, entonces en este caso, pues para la mesa sería 1.560.000 de consumo de madera preparada, y ahora tendremos que ver qué le corresponde a la mesa A de los costes indirectos del centro de acabado. Como simplemente los costes indirectos del centro de acabado hay que repartirlos entre los dos productos, pues tenemos que ir viendo qué le corresponde de todos estos costes que hay aquí del centro de acabado, qué le corresponde a A y qué le corresponde a B. Para eso tenemos que ir cogiendo el centro de acabado, las actividades que hay dentro del centro de acabado, su coste, los generadores, es decir, tenemos que combinar las dos tablas que tenemos. Es decir, por un lado, vamos a tomar la información del centro de acabado que nos viene aquí, la información de los generadores que se utilizan para poder repartir estos costes por actividad, y después los consumos de generadores por parte de los diferentes productos, que como estamos en la mesa A, pues vamos a coger datos que correspondan a el centro de acabado, ¿vale?, en cuanto a consumo de generadores. Entonces, bueno, pues tendríamos aquí un mix de esas dos tablas. Entonces, esta parte de aquí es la primera tabla, y con esto, ¿qué hacemos? Si yo tengo el coste por cada actividad y tengo los generadores, puedo calcular el coste por generador, es decir, dividiendo el coste entre el número de generadores. Es decir, que si para barnizar madera he tenido un total de coste de 1.092.500 y he empleado 1.150 horas hombre, pues cada hora me ha implicado 950 unidades monetarias de coste, ¿vale? Entonces ese sería el coste por generador, que lo vamos a ir calculando para cada actividad que se incluye en el centro de acabado. Y ahora lo que vamos es a la segunda tabla, donde tenemos el consumo de generadores. Entonces las mesas A han consumido estos generadores. Para el barnizado de madera, pues 580 horas. Para el montaje de mesas, pues 1.204 horas máquina. ¿Dónde tenemos esta información? La tenemos aquí, mesas A. Entonces, pues vamos escogiendo simplemente aquellas actividades que se incluyen dentro de acabado, y de aquí vamos a tomando pues los consumos de generadores por parte de la mesa. Bien, pues entonces, dicho esto, tendríamos aquí los generadores o el consumo de generadores por parte de las mesas A, y como tenemos el coste por generador, lo que hacemos es multiplicarlos. Es decir, si para barnizar las mesas A yo he utilizado 580 horas hombre y el coste por hora es de 950, pues me ha costado barnizar la madera de las mesas A un total de 551.000 unidades monetarias. Esta sería la interpretación, y haríamos lo mismo con el resto de actividades. Entonces vamos multiplicando coste por generador por el consumo de generadores por parte de A, ¿vale? Los sumamos al final y tendríamos el coste indirecto del centro de acabado imputable a las mesas A, 2.160.075. Sumado al consumo de madera, pues nos daría el coste de producción de las mesas A. Bien, pregunta 12. Coste unitario de producción de las mesas B, redondeado con 2 decimales. Bien, entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con las mesas B. Entonces tendríamos, esto sería lo mismo, exactamente igual que en el caso de A. Esto no cambia porque tenemos simplemente los costes por actividad y los generadores, y calculamos el coste por generador. Lo que sí que nos va a cambiar, pues obviamente, es el consumo de generadores, en este caso por parte de B. Multiplicamos, igual que hicimos en el caso de las mesas A, ¿vale? Y al final sumaríamos y tendríamos, por tanto, el coste indirecto del centro de acabado, que es imputable a las mesas B.
Bien, que sumado al consumo de madera preparada por parte de B, que lo tenemos aquí, que sería la producción terminada, 2.340.000, pues nos daría lo que sería el coste de producción de las mesas B. Como nos piden el coste unitario de producción, lo que hacemos es dividir el coste de producción entre el número de mesas B que hemos producido y nos daría total de 598,22 unidades monetarias por cada mesa. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la D. Bien, pregunta 13. Nos piden el coste de producción de las mesas B en curso de elaboración al final del periodo. Bien, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la producción terminada, pero ahora vamos a tener que coger en esta parte pues simplemente el consumo de generadores por parte de las mesas B en curso. Serían todos estos, multiplicamos el coste por generador por los generadores, lo sumamos y nos daría el coste indirecto del centro de acabado para las mesas en curso B. Y de consumo de madera preparada, pues lo tenemos aquí. En curso son un total de 62.400 unidades monetarias. Sumamos y tendríamos el coste de producción de las mesas B en curso. 257.256, respuesta correcta, la A. Bien, nos cambian ahora otra vez el enunciado. Nos dicen, supongamos que el coste de producción de mesas A fuera de 3.720.075. Coste de producción de las mesas B es este y el coste de producción de las mesas B en curso pues es este. Y en la pregunta 14 nos preguntan el coste de las actividades requeridas para vender las mesas A. Bien, entonces, actividades requeridas para vender las mesas A están en el centro de ventas. Aquí tenemos costes indirectos del centro de ventas. El centro de ventas tiene estas actividades: emisión de órdenes de venta, embalaje de lotes y envío de pedidos. Bien, sacamos de la primera tabla el coste de cada una de las actividades y los generadores. Calculamos el coste por generador simplemente dividiendo el coste entre el número de generadores y ahora buscamos el consumo de generadores por parte de A en la segunda tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se han emitido órdenes de venta por un total de 35. A este coste, 255, pues habría un coste para las mesas A respecto a esta actividad de órdenes de venta de un total de 8.925 unidades monetarias. Lo mismo con las otras dos actividades, sumamos y tendríamos el coste de las actividades requeridas para vender las mesas A. Entonces, respuesta correcta pues sería la D. Pregunta 15. Coste final unitario de las mesas A. Bien, el coste final lo calculamos tomando el coste de ventas de las mesas A y sumándole el coste indirecto del centro de ventas. Para calcular el coste de ventas necesitamos hacer el inventario permanente de las mesas A. Existencias iniciales nos las dan como dato en el enunciado, son 1.000 mesas. Por este importe dividimos y nos daría el precio unitario. Hemos fabricado 5.000 mesas a un coste que nos lo acaban de cambiar, coste de producción de 3.720.075, entonces dividimos y tendríamos el precio por unidad. Las ventas también nos las dan en el enunciado, son 5.500 mesas vendidas del tipo A. Ahora calculamos coste medio ponderado, sumamos los importes de las iniciales más fabricación, lo dividimos entre las cantidades y nos daría 700 de coste medio ponderado. Valoramos, por tanto, las 5.500 mesas a 700 y tendríamos un coste de ventas de 3.850.000. Existencias finales son 500 mesas, que coincide con las existencias finales según recuento físico. Por lo tanto, aquí no hay diferencias de inventario. Bien, por lo tanto, coste de ventas más el coste indirecto del centro de ventas, que lo hemos calculado en la pregunta anterior, que es el coste de las actividades que se incluyen en el centro de ventas, pues nos daría 4.112.625. Como nos piden el coste final unitario, dividimos el coste final entre el número de unidades vendidas y nos da este coste final unitario de las mesas A, 747,75, respuesta correcta la D. Pregunta 16. El coste final de las mesas B ha sido D. Bien, tenemos que hacer exactamente lo mismo que en la pregunta anterior. Hacemos el inventario de las mesas B, existencias iniciales,
nos las da el enunciado como dato, 500 mesas, a este importe pues sacamos el precio. La fabricación de 6.000 sillas a este coste que nos dan como cambio de enunciado, 3.589.320, sacamos así el precio unitario y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el coste medio ponderado, sumamos los importes de las iniciales más fabricación y lo dividimos entre las unidades. Esto nos daría un coste medio ponderado de 590. Bien, antes de hacer nada tenemos que ver si hay diferencias de inventario o no. Entonces, echándole un vistazo a las existencias finales, vemos que las existencias finales según el recuento físico. Vemos que según el inventario permanente, las existencias finales, ¿cuáles serían? 5.000 más 600 menos las ventas. Esto nos daría 600 unidades. Sin embargo, en el enunciado como dato nos dicen que según inventario físico son de 700 unidades. Por lo tanto, aquí tendríamos que dar entrada a 100 unidades, ¿vale? Que son las que marcan la diferencia. Como es una entrada, las tenemos que reflejar o valorar antes de las ventas. Entonces tendríamos diferencia de inventario por 100 unidades a 590 nos daría 59.000. Y después las ventas, que son 5.900 mesas, al mismo coste medio ponderado, pues nos daría el coste de ventas de 3.481.000. Y las existencias finales pues serían las del recuento físico, valoradas a 413.000. Entonces, coste de ventas, por tanto, esta cifra y el coste indirecto del centro de ventas lo calculamos exactamente igual que en el caso anterior. Lo único que nos cambia de este cuadro es que vamos a tomar el consumo de generadores por parte de las mesas B en cuanto a estas actividades, 25, 30 y 400. Multiplicamos por el coste por generador, sumamos y nos daría pues, unos costes indirectos del centro de ventas atribuibles a las mesas B por importe de 408.545. Lo sumamos y esto nos daría el coste final, 3.889.545 unidades monetarias. Respuesta correcta entonces sería la C. Bien, pregunta 17. El resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes ha sido de... Para calcular el resultado de explotación con criterio de contabilidad de costes tenemos que tomar como datos los ingresos por ventas, restar el coste final. Esto nos da el resultado de explotación de los productos vendidos y ahora restando los costes de las actividades a nivel de empresa, que serían en este caso los costes del centro de administración, pues obtendríamos el resultado de explotación con criterios de la contabilidad de costes. En las ventas las tenemos como dato, los ingresos por ventas 8.250 y 10.325 para mesas A y mesas B respectivamente. No nos podemos olvidar de que hay ingresos por ventas de las virutas. Coste final, pues los hemos calculado ahora para las mesas, lo ponemos restando y tenemos que acordarnos de que las virutas tienen como único elemento de coste el consumo de madera, si no me equivoco. Entonces, si vamos a las virutas, que las teníamos aquí, las virutas consumieron pues 12.500 kilos de madera valorados a 51,10, pues serían 638.750 unidades monetarias. Entonces, aquí tenemos, por lo tanto, el coste de las virutas. Hacemos la diferencia y nos da el resultado de explotación de los productos vendidos. Sumamos los tres resultados y tendríamos el global o el total de 10.384.080. Ahora restamos el coste del centro de administración, que sería de 370.981, lo tenemos en el cuadro de costes indirectos, y así obtendríamos el resultado de explotación con criterios de la contabilidad de costes. La respuesta correcta, la B. Bien, y vamos al final, la última pregunta, que sería la 18. Nos piden que calculemos el resultado analítico de la contabilidad de costes. Y nos vamos a parar un poco más en esta porque digamos que es la que siempre siembra dudas en cuanto a qué se suma, qué se resta, si sumo, si resto o qué es lo que hago. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos que tomar en primer lugar para el resultado analítico de la contabilidad de costes? Bueno, vamos a partir del resultado de explotación con criterios de la contabilidad de costes, es decir, de este importe. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestro objetivo es conciliar el resultado de la contabilidad de costes con el resultado de la contabilidad financiera.
Pero como ambas contabilidades utilizan diferentes criterios a la hora de considerar qué es gasto por parte de la contabilidad financiera y qué es coste por parte de la contabilidad de costes, o también con los ingresos, pues eso implica que hay diferencias en cuanto a criterios, hay diferencias de incorporación de cosas. ¿Vale? Entonces, debajo del cuadro de los costes indirectos nos dan esta información. Nos dicen que en ese cuadro de reparto no se han recogido 148.640 unidades monetarias de gasto de personal por corresponder a una indemnización por despido, ni 7.850 unidades monetarias de una dotación a provisión por operaciones comerciales. Entonces, ambos conceptos son gastos para la contabilidad financiera, pero no son costes para la contabilidad de costes. Y después nos dicen que se ha incluido 18.525 unidades monetarias de los intereses de capital propio de la empresa. Que esto es coste para la contabilidad de costes, pero no es gasto para la contabilidad financiera. Entonces, estos tres conceptos nos están generando diferencias en cuanto a qué conceptos considerar para determinar el resultado. Además nos dicen que otros ingresos del periodo son o es un beneficio procedente de la venta de un vehículo. Entonces, esto lo ha contabilizado la contabilidad financiera, pero la de costes no lo tiene en cuenta. Bien, pues por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver qué ha hecho cada una de las contabilidades con respecto a todos estos conceptos. La pérdida por deterioro es un gasto que ha reflejado la contabilidad financiera dentro de su resultado restando. El resultado es siempre diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, esta pérdida por deterioro en la contabilidad financiera la ha restado dentro de las partidas que componen los gastos. ¿La contabilidad de costes lo ha hecho? No, porque no considera gasto esto. Pero como tenemos que conciliar las dos contabilidades, es decir, las dos contabilidades tienen que tener lo mismo, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues si la contabilidad financiera lo ha restado, la contabilidad de costes también lo tiene que hacer. Bien, ahora, retribución de capital propio. Esto es un coste para la contabilidad de costes que no es un gasto en la contabilidad financiera. La contabilidad financiera, por lo tanto, no ha hecho nada, es decir, aquí habría un cero. La atribución de capital propio no lo ha registrado como gasto. Sin embargo, la contabilidad de costes sí que lo tiene en cuenta como coste y lo ha restado. Entonces, si lo ha restado, para conciliarnos con la contabilidad financiera, que aquí habría un cero, si lo ha restado, ¿cómo conseguimos un cero? Pues si lo ha restado, lo sumamos. Menos 18.525 sería lo que aparecería en el resultado de la contabilidad de costes restando. Y si le sumamos ahora 18.525, que tenemos cero, que es justo lo que ha hecho la contabilidad financiera. Entonces, en definitiva, lo que vamos haciendo es ajustando la contabilidad de costes a lo que hace la contabilidad financiera para conciliar ambos resultados. Bien, las diferencias de inventario. Aquí no me voy a parar a verlo porque si no se me alargaría mucho esta pregunta. Entonces, como ya nos estamos parando en esto, pues bueno, en otro momento nos pararíamos en por qué las diferencias de inventario, ¿vale?, se suman o se restan pues, a la hora de ajustarlo a la contabilidad financiera. Nos vamos a quedar con lo siguiente, que las entradas se sumarían y las salidas se restarían. En este caso, pues tenemos de entradas 59.000 y de salidas 5.110. Entonces sería un saldo positivo de 53.890, ¿vale?, que pondríamos en la contabilidad de costes, pues en este caso como es positivo, sumando. Bueno, tiene su lógica, pero eso, me pararé en otro vídeo. Ahora, ¿qué más vamos a ver? La indemnización por despido. Bien, es un gasto para la contabilidad financiera, pero no es coste para la contabilidad de costes. La contabilidad financiera la ha restado para formar su resultado, pero la contabilidad de costes no. Como hay que hacer lo que manda la contabilidad financiera, pues la contabilidad de costes, si no lo ha hecho, lo va a tener que hacer. Por lo tanto, restamos. Y por último tenemos el beneficio por una venta de un vehículo. Esto es un beneficio que forma parte de los ingresos en el resultado de la contabilidad financiera. Está sumado al ser un beneficio. La contabilidad de costes no lo ha tenido en cuenta. Es un beneficio por una venta de vehículos que no tiene nada que ver con la actividad habitual de la empresa. Por lo tanto, como no lo ha sumado, cuando tiene en cuenta sus ingresos, pues lo va a tener que sumar para ajustarse a la contabilidad financiera. Bien, entonces estos serían los signos de
Bueno, estos serían los signos de los ajustes que tenemos que hacer en la contabilidad de costes. Y ahora esto pues se traduce en lo siguiente. Hay un saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de actividades ordinarias, que sería todo lo ordinario o normal, digamos, que sería pues, la pérdida por deterioro, la retribución del capital propio y las diferencias de inventario. Y después tendríamos el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de naturaleza ajena y extraordinaria, donde incluimos pues, la indemnización por despido, salvo de carácter extraordinario, y el beneficio por la venta de vehículo. Esto nos daría un saldo negativo de 139.430. Bien, entonces, ahora con las diferencias de incorporación, tanto de actividades ordinarias como las de naturaleza ajena y extraordinaria, lo que hacemos es ajustar el resultado de explotación con criterio de contabilidad de costes. ¿Vale? Dijimos entonces que lo tomamos de aquí, del ejercicio anterior, 10.013.99. ¿Vale? Ahora sumamos o restamos según el saldo que nos haya dado la cuenta de diferencias de incorporación de actividades ordinarias, que ha sido un saldo positivo, y esto nos va a dar el resultado analítico de la actividad ordinaria. Serían 10.077.664, que como veis es la opción A, pero no es correcta porque lo que nos piden es el resultado analítico de la contabilidad de costes. Bien, nos falta que restar o sumar según el saldo, en este caso restar el saldo de la cuenta de diferencias de naturaleza ajena y extraordinaria, que serían 139.430. Y así obtendríamos el resultado analítico de la contabilidad de costes por los 9.938.234. Por lo tanto, respuesta correcta, la C. Bien, y con esto concluimos el vídeo de este examen de septiembre del 2024. Y esto es todo por hoy. Espero que esta explicación te haya sido útil, y si te ha gustado el vídeo no olvides de darle un like, y si quieres seguir aprendiendo con nosotros asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Kaikiria Studio imparte clases online en directo. Cualquier información que quieras sobre nosotros la vas a encontrar en nuestra página web, y si quieres contactar con nosotros pues lo puedes hacer a través de nuestro mail o a través de WhatsApp en este número. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.